Bueno, esta clase va a ser un repaso de todo lo que hemos visto en lo que es la unidad uno del programa de la materia. ¿Ok? Es muy importante, entre otras cosas, porque lo próximo que viene es el quiz. Y el quiz es de selección por M7 y es muy, muy, muy conceptual. Entonces, no es lo mismo que poner un ejercicio, entonces se manejan otras cosas. Entonces, esto es más conceptual. Entonces, vamos a ir repasando todo lo que ustedes tendrían que ir dominando a fin de, digamos, comprender en su totalidad lo que es la transmisión de señales digitales en sus diferentes versiones, ¿no? Banda base, pasabanda, binarios y mediarios. ¿Ok? Porque eso nos va a permitir mañana comenzar a enviar esa señal, aunque eso, digamos, no va a ser evaluado en el quiz, es lo que sigue hacia el primer parcial. Vamos a tener la posibilidad de enviar esas señales por un canal y ser recibidas de manera de hacerlo de la manera más efectiva, que es con la menor probabilidad de error. Entonces, bueno, lo primero es la determinación de las bases y aquí quiero insistir una vez más en que mi interés no es que ustedes hagan, aunque les voy a hacer un pequeño ejercicio en donde sí hago ese cálculo detallado de calcular un sub 1, después proyectar C2 en un sub 1, etcétera, etcétera, porque eso digamos, no es lo que yo pretendo. Yo pretendo que ustedes comprendan cuál es la idea de la representación de señales en función de bases ortogonales y que en la medida de la velocidad ustedes puedan obtenerla fácilmente, ¿no? Para eso usted tiene que, primero, si le toca a usted, tiene que organizar los símbolos de una manera razonable. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, usted observa que hay formas de ondas similares, no las ponga juntas porque probablemente esas dos formas de onda se pueden representar con una misma base. Entonces, por ejemplo, usted toma una base uso 1, pone un símbolo 2 que es proporcional a U sub 1, obviamente la base 2 le va a dar cero. Y eso aparte de que puede confundirlo porque usted va a creer que terminó el proceso, este, digamos, no es lo más lógico porque le van a quedar símbolos sin representar. Si esa es la forma de hacerlo, tampoco es lógico que usted, por ejemplo, ponga un símbolo que es nulo todo el tiempo, o sea, que es voltaje cero todo el tiempo, que lo hemos visto, por ejemplo, en OK. No es lógico que lo ponga de primero nunca y, y de intercalado tampoco. O sea, tiene que ser el último. ¿Ok? Eso es si usted lo ordena. Pero si ustedes le dan un conjunto de bases, bueno, usted lo primero que tiene que hacer es examinarlas y decir, ah, no, para ver, esta tiene forma de casita, esta tiene forma de rectángulo, es decir, viéndolo desde el punto de vista eh, visual, usted se puede dar cuenta, ah, no, mira, espérate, yo con una base puedo representar estos dos, es decir, hacer un análisis del parecido de las bases. Y una vez que usted dice, no, 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 esto no se puede representar con la misma base, por ejemplo, usted pasa a verificar la ortogonalidad entre algunos de los símbolos. Porque si usted, por ejemplo, toma dos símbolos S1 y S2 y verifica si son ortogonales, bien sea porque no coinciden en tiempo dentro del intervalo de tiempo de símbolo, ¿ok? O digamos porque usted observa que cuando usted multiplique esas dos señales le va a dar cero, por alguna razón, o porque cuando usted multiplique esas dos señales y las integre en el intervalo de tiempo de símbolo le va a dar cero. Entonces, de cualquiera de esas formas usted dice, ah, no, 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 mira, estos símbolos son ortogonales. O sea que eso inmediatamente implica el uso de otra base. O sea, la ortogonalidad entre dos señales implica que cada quien va a tener su propia base. ¿Ok? Entonces, eso desde el punto de vista general. Para el caso específico de las modulaciones, hoy vamos a hablar nuevamente que podemos estar convencidos que las podemos representar, las modulaciones de amplitud, amplitud y fase o fase, con un coseno y un seno, en cualquier orden. Usted puede tener uno, por ejemplo, menos coseno y el otro seno, o
menos seno y coseno, o los dos menos seno y menos coseno, no importa, pero coseno y seno sin fases. ¿Ok? Eso en algunos ejercicios usted se dará cuenta que eso no sigue el procedimiento tradicional, Gran Smith, pero funciona. O sea, al final se le generan unas bases que le permiten representar a todos sus símbolos y eso lo vamos a usar la mayoría de las veces. Incluso cuando nosotros estamos frente a símbolos que duran todo el intervalo de símbolos, encontramos ciertas eh, cosas que nos pueden simplificar los cálculos y es que sea coseno o sea seno, siempre que la frecuencia de portadora sea múltiplo de F símbolo, que recuerden que yo F símbolo no, por comodidad no pongo F sim, sino FS, no se vayan a confundir en el proyecto con F muestreo, F sampling. Entonces, este valor ya sabemos que es la amplitud de cada una de las bases en esos casos en donde los símbolos sinusoidales de amplitud, fase o ambas cosas diferentes necesitan. ¿Ok? Muy bien, ya sabemos calcular las bases y ahora vamos con las constelaciones. Parece mentira, pero cuesta ver qué significan las constelaciones y es algo tan sencillo como como un vector, representar, en este caso, una señal como una combinación lineal de las bases que usted ha creado. Esto es lo que yo coloco como AU sub 1 más BU sub 2. ¿Ok? Entonces, eso, repito, suena muy simple, pero siempre les cuesta un poquito. Entonces, yo siempre les digo, bueno, hagan algo. Si, por ejemplo, es la función de una base, traten de a la base quitarle la amplitud a través de la multiplicación por el inverso de su amplitud y le queda una forma pura, digamos, que usted después la multiplica por A y se acerca a la forma de onda que usted quiere. ¿Ok? Tan importante como poder construir la constelación es usarla. En la constelación nosotros podemos obtener la energía de cada uno de los símbolos, fácil, fácil, distancia radial al cuadrado, o la energía promedio, para lo cual tenemos que calcular la energía de cada símbolo, como lo dije hace un minuto, pero pesada por la probabilidad. Como siempre vamos a trabajar con transmisiones equiprobables, para una transmisión M área, es decir, con M mayúscula, símbolos diferentes, esa probabilidad va a ser 1/m. Una vez que tenemos la energía, sabemos la proporción que tiene con la potencia y el tiempo de duración de cada símbolo, que es este símbolo. Entonces sabemos que E es igual a P o a S por T símbolo. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas nos van dando lo que buscamos, que es la mayor cantidad de información posible de una determinada transmisión para yo al final decidirme si me voy por esa o la cambio. ¿Ok? Y como una especie de preludio de lo que vamos a ver ahora, que pasemos las señales por canales y receptores, estamos aprendiendo a obtener en cada constelación lo que se llama de min. Estamos pensando en una constelación en principio de muchos símbolos y hay muchas distancias. Entonces yo me aferro a la más cortica. ¿Por qué? Porque esa va a ser la más débil. Eso es lo que me va a dar la fortaleza frente al ruido en principio. Después vamos a mejorar porque vamos a obtener una probabilidad de error que, por cierto, vamos a poder calcular en función de Demin, pero que en general depende del tipo de transmisión. Y va a ser evidentemente un valor muy específico, numérico, que les va a permitir comparar diferentes transmisiones y tomar nuevamente decisiones de cómo mejorar lo que usted quiere mejorar, porque nadie ha dicho que usted quiere mejorar todo al mismo tiempo. A lo mejor usted dice, mira, yo sé que tengo que hacer algún sacrificio, pero mira, no puedo con tanto ancho de banda. Entonces, bueno, vámonos a M-Ario. Este, oye, mira, ¿sabes qué? O sea, yo tengo que ahorrar en potencia. Entonces, uno se va dando cuenta de qué cosas puede manejar en cada caso. ¿De acuerdo? En general, de las constelaciones básicas binarias que obtuvimos, salió algo que es requete obvio, que en la medida que las amplitudes sean mayores, evidentemente esas transmisiones van a ser más fuertes frente al ruido, pero van a gastar más potencia. Y en la medida que las velocidades sean menores, también
va a fortalecerse la transmisión frente al ruido, pero eso es malísimo. Imagínense, todos sabemos lo que significa tener una baja capacidad de transmisión de bit por segundo en una aplicación de transmisiones digitales, ¿no? Algo que voy a aclarar aquí, ya que estamos trabajando con las constelaciones, es que en el caso de las modulaciones de amplitud, fase o frecuencia, hay algo que es importante, que es entender que la amplitud de la sinusoide de cada símbolo, ¿ok? Por ejemplo, el símbolo uno es 8 coseno de omega 0 t más pi tercio. ¿Ok? Cuando usted tiene 8, ¿verdad? Cuando usted vaya a incluir eso como una pelotita en la constelación, la distancia radial no va a ser 8, pero va a estar relacionada con ese 8. Entonces, es importante que eso lo tengamos claro. ¿Ok? Entonces, esto, algunos lo habíamos hecho, ¿verdad? Pero esto lo voy a repasar más o menos rápido, sobre todo para reforzar eso del análisis, de cómo voy yo rápido, ¿no? En este caso es una transmisión ternaria, muy mala, por cierto. O sea, no tiene sentido utilizar transmisiones que no tengan un número de símbolos que sean potencias de 2. Pero bueno, yo por simplicidad lo tomo muchas veces para los ejercicios. En este caso, escogí 3 símbolos en la transmisión que son extrañísimos, porque primero la mitad del tiempo están en cero, luego tienen un mini pulso Manchester y el símbolo 2 es el negativo de este. Y finalmente el símbolo 3 es nulo. Entonces yo me quedo mirando las formas de onda, me olvido del cero, me olvido del símbolo 3 y yo miro ese uno y ese 2 y obviamente me doy cuenta que una es la negativa de la otra, con lo cual me queda clarísimo que necesito una sola base. Entonces fíjense que a pesar de que uno tiene como una norma que es, bueno, entonces agarramos el símbolo uno, la mismita forma, pero lo normalizamos para que me dé energía unitaria. Yo aquí les puedo decir, no, no, yo no quiero agarrar el símbolo uno, quiero agarrar el símbolo 2, perfecto. Entonces, eso sí, digamos, va a haber diferencias en los resultados, en el sentido, aquí no se nota tanto porque hay nada más cero y dos símbolos que uno es el negativo del otro. Pero en ocasiones sí puede haber diferencias, pero al final todos los parámetros que usted puede medir poniendo S1 normalizado como base o S2 normalizado como base son idénticos. O sea, la distancia mínima, la potencia, la energía promedio, todo va a ser igualito. Entonces, no, mira, yo quiero que mi base sea igual a S2. Perfecto. O sea, no hay ningún problema. En este caso, yo, no lo hice, sino que escogí el símbolo uno. Fíjense que la base uno tiene esta misma forma, ¿no? Pero me temo que la amplitud va a cambiar y yo lo que hago es poner una K genérica y calculo la energía de este nuevo símbolo. Fíjense que tener esta parte negativa y esta parte positiva, desde el punto de vista de la energía, no es lo mismo, porque esto se va a elevar al cuadrado. Entonces, cuando hago la integral, en realidad elevo eso al cuadrado, como es una constante, las formas me van a quedar k cuadrado, y después integro en donde haya que integrar. En este caso es entre TS medios y TS. Y eso lo igualo a 1. ¿De acuerdo? De ahí despejo K. K tiene este valor, esta amplitud, o sea, tiene esta forma, pero esta amplitud. Y ahora estoy lista para representar cada uno de los símbolos en función de esa base. Entonces, saben que lo primero que hacemos es dividir, en este caso, la base entre raíz de 2 Fs y después la multiplicamos por las amplitudes que aparezcan aquí. Por ejemplo, para representar el símbolo 1, multiplicaríamos por 3, o sea, dividiríamos entre raíz de 2 Fs, multiplicaríamos por 3, y para el símbolo C2 por el negativo. Y el 0 ya saben, ¿no? No importa la base que hayamos elegido o hayamos calculado, definitivamente el número es 0 porque una constante, o sea, un símbolo que es todo el tiempo de este símbolo igual a 0 voltios, se puede representar como 0 veces cualquier base. ¿Ok? Bien, entonces, inspección, rapidez y ya tenemos los símbolos. Este caso también podía mm, partir de la observación, pero aquí esto es más difícil. ¿Por qué? Porque cuando intervienen formas sinusoidales no es tan fácil ver si son o no ortogonales. Fíjense que aquí
nos damos cuenta que aquí es 0 y aquí también. Pero entonces la ortogonalidad la mediríamos integrando solamente el producto entre este y este, entre t bit medio y t bit. Esto es binario, esto es un caso binario. ¿Ok? Y cuando uno hace ese cálculo, uno dice, bueno, esto de aquí para allá, eso tiene como una forma de coseno. Y de aquí para allá, esto tiene una forma de seno. O sea que yo, si multiplico coseno por seno, sabemos que me da seno de 2x, digamos. Es decir, que el producto me da una sinusoide de doble frecuencia. Fíjense que aún con frecuencia, la que tenemos aquí, las áreas se cancelan. Esta área cancela esta. Es decir, que si la sinusoide que produce el producto coseno por seno tiene 2 ciclos, bueno, también se cancelan las áreas. De manera que uno puede demostrar matemáticamente que estos dos símbolos son ortogonales y por lo tanto ya sabemos que vamos a necesitar dos bases. ¿Ok? Un detalle importante. Las amplitudes de las bases, U sub 1 y U sub 2, no serían lo que siempre usamos, que es raíz de 2fs o raíz de 2 entre ts, porque como el símbolo dura menos, vamos a seguramente tener una amplitud más grande para poder lograr la misma energía unitaria. Este ejemplo lo hicimos, ¿ok? O sea que no voy a discutir nada de esto. De hecho, creo que aquí llegamos a calcular todo, las amplitudes de las bases y todo, pero ese ya lo hicimos. Me voy a parar, oye, es un fastidio porque cómo me salgo de esto? Tengo este ejercicio, pero lo que pasa es que no logro ver la parte de arriba. Déjame ver, porque es que no tengo acceso a todos los botones, ¿vale? Qué fastidio. Bueno, este, mm, no voy a poder hacerlo porque no veo la parte superior. Voy a estar pendiente para las próximas veces. Pero lo que sí les voy a decir, porque aquí está totalmente desarrollado el ejercicio, es que yo tengo, creo recordar que son dos símbolos, uno estrecho, porque veo aquí la base 1, y otro ancho, porque veo aquí lo que dio de base 2. Entonces aquí, mirando esos dos símbolos, uno se da cuenta que primero uno no se puede representar con el otro, porque uno no puede representar un pulso flaco con un pulso gordo, no. ¿Ok? Segundo, no son ortogonales, porque cuando usted los multiplica, no da cero. Y cuando los multiplica y lo integra, tampoco da cero. Entonces tenemos que aplicar el famoso método fastidioso de calcular, según el procedimiento Gram-Smith, las dos bases. Por suerte, la primera es muy sencillita, porque toma la forma del símbolo 1, ¿verdad? Y simplemente le cambio la amplitud de tal manera que al integrar esto al cuadrado entre 0 y t bit cuarto me dé 1. Y obtenemos U sub 1. El fastidio es calcular U sub 2, porque tenemos que tomar el símbolo 2, ¿verdad? Y calcular el producto escalar, que es multiplicar ese 2 por U sub 1, ¿verdad? Que le va a dar una forma de pulso, como esta, y después integrarlo. Eso es el producto escalar. Eso da un número. Ese número da este valor. Ese valor va a multiplicar a U sub 1. Estoy simplemente revisando esta fórmula tal como lo dice allí. Entonces tomo este número y multiplico ese número por U sub 1, o mejor dicho, U sub 1 por ese número. Y ahora procedo a restar ese 2, que es la forma de pulso gordito, menos un número por U sub 1, o sea que va a ser un pulso delgadito, y eso me da una forma que es parecida a esta, es como esta, pero con una amplitud. Entonces lo que hago es normalizarla. Esta división que está aquí abajo es lograr que ya, ok, ya tiene la forma de S2 menos no sé qué cosa U sub 1. Y eso le va a dar una amplitud. Bueno, usted tiene que arreglársela para que esa amplitud sea tal que cuando calculemos la energía de U sub 2, esto dé 1. Entonces fíjense que este es un ejercicio que prácticamente nunca he puesto en un examen, pero que me sirve como para reforzar lo que es el procedimiento Gram-Smith. Bueno, aunque repito, seguramente no lo vamos a usar, porque es muy complicado hacer en un examen esto porque uno se pone más nervioso y se tiende a confundir muchísimo. Además, que mi idea es que ustedes sean
rápidos calculando las bases para proceder a trabajar con ellas, porque si nos vamos a pasar todo el examen calculando bases y constelaciones, pues no vamos a tener chance de cubrir lo más importante. Bueno, esto es algo que se los quiero insistir porque si yo, por ejemplo, tengo una transmisión que tiene 4 símbolos, yo los miro y digo, para ver, no, mira, tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia. Pero les está cambiando la fase. ¿Ok? Entonces, obviamente, esto es una transmisión cuaternaria en donde existe una modulación de fase. ¿Ok? Si, por ejemplo, aquí viese amplitudes distintas, simplemente diríamos que también hay un cambio en las amplitudes. ¿Ok? En general, uno efectivamente puede representar cualquier transmisión que tenga modulación de amplitud sola, fase sola o amplitud y fase juntas con un coseno y listo. ¿Ok? Entonces aquí, si yo sigo el procedimiento Gram-Schmidt, comienzo con este símbolo y eso me genera mi primera base. Entonces acá yo tendría que calcular la amplitud K para tener esa base perfectamente definida. Ok, vamos a suponer que ya lo hice. Ahora tomo el símbolo 2, ¿ok? Y digamos, yo lo analizo y digo, ya va. Si yo tuviese en el círculo trigonométrico, fíjense que pi cuarto estaría en el primer cuadrante, si estuviese en el símbolo trigonométrico. ¿Ok? Y menos 3 pi cuarto, fíjense dónde quedaría. Si usted está en cero, usted tiene un coseno en cero, entonces si se mueve 3 pi cuartos, o sea, se está moviendo hacia el cuadrante 3. Y si se da cuenta, queda uno el negativo del otro. Perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted haga el procedimiento para calcular la base 2, como el que acabamos de hacer en el ejercicio de la lámina anterior, le va a dar que la base es 0. Ay, mira, la base es 0. Ok, terminamos. Nos quedamos solamente con una base. No, 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 no. Usted tiene que seguir trabajando. Entonces, por ejemplo, cuando toma este símbolo, fíjense que este tiene más pi cuarto y este tiene menos pi cuarto, o sea que la diferencia entre ellos dos es pi medio. Pero cuando usted tiene un coseno que comparado con otro coseno, está desfasado pi medio, es porque ese otro es un seno, seguramente. Por lo tanto, eso daría pie a la segunda base de este ejercicio. Y finalmente, en este último, tendríamos pues lo que estaba pasando entre estos dos, comparado estos dos con estos dos, o sea que están exactamente a 180 grados. De tal manera que ya tengo mis dos bases. Tengo la primera, que es esta, y la segunda, que está asociada a menos pi cuarto, que está aquí. Ok, perfecto. Cuando yo voy a graficar la constelación, yo digo, bueno, como U1 es igual que este, el símbolo U1 queda, perdón, el símbolo S1 queda sobre el mismo eje de U1. Y el símbolo S2 que es igualito pero negativo. Después tenemos la base ortogonal siguiente, la U2, y tenemos dos símbolos allí. Entonces uno ve eso y dice, oye, eso es raro. Porque yo me esperaba, no sé, ver algo así, diagonales, cosas diagonales, ¿no? Entonces fíjense que eso es aplicar el procedimiento Gram-Schmidt tal cual está especificado. Pero ya les digo que nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros vamos a partir de coseno y seno. ¿Ok? Y por supuesto que al tomar U sub 1 K coseno de omega sub c t, nada más, y U sub 2 K seno de omega sub c t, la constelación les va a quedar distinta, no les va a quedar como esta. No importa, porque repito, todos los cálculos útiles que salen de la constelación son absolutamente idénticos. Todo les va a dar la misma potencia, la misma energía, el mismo de min, todo igualito. Entonces, eso lo tomo aparte para que ustedes, digamos, estén presentes de eso permanentemente. Por eso lo incluyo en el resumen. Algo que siempre hay que reconocer es el tiempo que yo le dedico a que ustedes sepan eh, encontrar las variables A y B, dado, por ejemplo, en un ejercicio, este es uso 1, este es uso 2,
y tengo un símbolo aquí. ¿Ok? Fíjense bien, algo importante es que no importa qué tipo de modulación sea, amplitud y fase en general, que sería la más complicada, entonces aquí usted siempre esto lo va a poder representar con un coseno más un seno. Si aquí pone más b, este signo es negativo. Pero lo importante es que ya usted conoce quiénes serían estos. Por ejemplo, yo les doy un símbolo que es 8 coseno de omega sub ct menos pi tercio, por decir algo. Entonces usted despliega esto y ya le queda esta expresión en función de coseno de omega sub ct y de seno de omega sub ct. Entonces usted ahora se viene para acá y vamos a suponer que U1 es menos seno. Y supongan que U2 también es menos, pero menos coseno. Lo clásico que yo hago es que U1 es coseno y U2 es seno. No, 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 no quiero. Yo quiero que U1 sea seno, déjeme poner esto que parece un 5. Yo quiero que U1 sea menos seno y U2 sea menos coseno. ¿Ok? Entonces fíjense que dependiendo del valor de B, usted tiene que cuidar, ver cuánto da coseno de B y tiene que saber también cuánto da seno de B. ¿Por qué? Supongamos que coseno de B es negativo. Esto le está diciendo que usted tiene una componente coseno negativa. Supongamos que seno de B es negativo también. Entonces, al multiplicar con el menos aquí, le va a quedar una componente seno positivo. Entonces, fíjense que usted aquí le estoy diciendo que tiene un coseno negativo, ¿ok? Y eso le permite a usted ver dónde lo va a colocar aquí. Fíjense que para este lado, seno negativo. Todo lo que está en el primer cuadrante es seno negativo, coseno negativo. ¿Ok? Entonces, fíjense que allí, simplemente comparando la expresión general del símbolo con la expresión en función de las bases, por ejemplo, esto es, esto es menos 1. Entonces, le diría que ese símbolo es menos U sub 1 menos U sub 2, por ejemplo, ¿no? Pero U sub 2 es menos coseno. Entonces, al usted sustituirlo, usted puede despejar igualando el término de coseno de las dos expresiones matemáticas y podría despejar A y B. Allí la complicación es que a veces se confunden con la fase. Muy bien. El siguiente caso no lo hemos visto prácticamente nunca, pero se los estoy poniendo aquí para que vean, porque es sencillo de entender lo que estoy diciendo. Supongan que tengo una modulación, ¿verdad? Muy particular, donde no hay cambios en la amplitud ni en la fase, pero hay 4 frecuencias distintas. Por ejemplo, el símbolo 1 es 4 coseno de 2pi por 1000 por t. El símbolo 2 es el mismo 4, pero con frecuencia 2000. El tercero, frecuencia 3000 y el cuarto con frecuencia 4000. Entonces allí, como no hay forma de representar una sinusoide de 1 kHz con una de 8 kHz, sabemos que necesitaríamos 4 bases. ¿Ok? Y aquí les pongo para cerrar un ejemplo un poco loco, como los que a mí me gustan. ¿Ok? Y tengo un pulso no retorno a cero, tengo un pulso Manchester, que fíjense que el pulso Manchester sería ortogonal al no retorno a cero, y tengo un símbolo 3 que es una sinusoide. Bueno, primero un símbolo no retorno a cero es ortogonal a 1 Manchester, o sea que ya de ahí de arrancada necesito 2 bases. Pero encima, un coseno yo jamás lo puedo representar como combinaciones de pulsos, o sea que es obvio que necesito 3 bases. ¿Ok? Una vez que ustedes saben determinar las bases y saben construir y o interpretar las constelaciones y aprovecharlas, nosotros tenemos que aprender a usar las constelaciones, lo que yo llamo de manera genérica, porque las deducciones que hicimos en clases fue para casos específicos, por ejemplo, OK. Bueno, entonces aquí me dio 0 y este me dio A raíz de este símbolo entre 2, qué sé yo. Yo ni me acuerdo, yo no me acuerdo nunca de esas cosas. Mira, no sé, olvídense, a usted no le interesa acordarse. Usted pone una letra que usted quiera, por ejemplo, C. En una transmisión polar, entonces vamos a tener M y menos M. Por cierto, yo puedo tener polaridad, o sea, uno es el lado positivo y otro es el lado negativo, ¿ok? Pero
con diferentes amplitudes. Por ejemplo, M y menos N, M y menos K. Perfecto. O sea, ahí hay polaridad porque, por ejemplo, si es pulso, usted va a tener un pulso hacia arriba y uno hacia abajo, aunque tenga amplitudes distintas. Más adelante vamos a ver lo que se llama el factor de correlación y vamos a ver si son diferentes o no. Esto es una transmisión en donde los símbolos son proporcionales. Por ejemplo, un símbolo es 2 cosenos de omega 0t y el otro es 4 cosenos de omega 0t. Son idénticos, mismo coseno, misma frecuencia, misma fase, pero diferentes amplitudes. Este es un caso malísimo desde el punto de vista de probabilidad de error. Luego tenemos los cuaternarios y fíjense que un detalle que yo les comenté es que lo clásico es que pongamos aquí cosas genéricas, por ejemplo, 3A, A, menos A y menos 3A. ¿Por qué? Bueno, para poder expresar en forma genérica una transmisión, por ejemplo, no retorno a cero polar cuaternaria. Fíjense que la distancia entre símbolos es 2A. Por eso esto no, yo les digo que yo he podido hacer y lo puedo hacer de hecho, puedo poner aquí un símbolo en 1, uno en 2, uno en menos 1, uno en menos 2, la catástrofe, porque esa transmisión es malísima, porque hay símbolos que son más débiles que otros. La distancia aquí sería de 2, mientras que si esto es 1 y esto es 2, la distancia va a ser de 1. Entonces de min va a ser malo, ¿no? Entonces tienen que tratar de pensar que en las transmisiones cuaternarias, esto podía ser un no retorno a cero cuaternario, pero también podría ser una modulación de amplitud y fase, porque este símbolo y este símbolo se diferencian, tienen la misma amplitud, supongan que estamos hablando de un coseno, ¿no? Tienen la misma amplitud, pero este es menos 1. Menos 1 significa que tienes un cambio de fase de 180 grados. Entonces, esto representaría una modulación de amplitud y fase. ¿Verdad? Y fíjense que hay que tratar de evitar poner aquellos detalles de A raíz de T sobre 2, nada. Esto representaría una transmisión ortogonal de 2 bases y esto representaría un clásico QPSK, donde tenemos radiales idénticos, las distancias radiales son todas igualitas, pero tienen diferencias de fase muy claras, ¿no? En este caso, supongamos que esto es pi cuarto, entonces esto es 3 pi cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? Hace rato vimos un QPSK también, donde los símbolos quedan sobre los ejes, ¿ok? Válido perfectamente. No me interesa, repito, que me pongan que esto es A raíz de 2, no, sino que sepan nada más que la distancia radial es igual a la raíz de la energía. Con eso usted puede calcular totalmente, por ejemplo, de min sin ningún problema. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿sí? Usted en el dibujo del QPSK Sí. dijo que, por ejemplo, digamos, el primera plática que está en el primer cuadrante tiene una fase de más o menos de pi cuarto, por decir algo. Imagino que eso es algo referencial, porque usted nos dijo que como tal eso no representaba los cuadrantes, ni tampoco el círculo trigonométrico. Claro, claro, pero perdón, no importa lo que represente esto angularmente es pi cuarto. Ah, ok. ¿Ok? Eso que yo acabo de decir es válido, porque angularmente esta distancia angular es pi cuarto. No importa que esto sea menos coseno, ¿ok? Es como cuando tú mides algo. Una cosa es medir, por ejemplo, el tamaño de algo. Por ejemplo, si representas cosas positivas y negativas, yo te digo, ¿qué distancia hay de aquí a aquí? 8. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? 8. Aunque esto esté para el lado negativo. ¿Me explico? Son cantidades genéricas, ¿no? O sea, yo lo puedo hacer, lo que acabo de decir, lo puedo hacer. Por cierto, yo creí que me ibas a preguntar otra cosa y voy a responder esa hipotética pregunta. Que cuando uno habla de QPSK es distinto a 4PSK. Bueno, uno incluye el otro, pero en general, 4PSK, usted puede poner, por ejemplo, un coseno omega sub ct menos 10 grados. El otro es coseno de omega sub ct menos 85 grados. ¿Me explico? Son fases cualquiera, estas no. Estas están muy claras porque fíjense que tienen 90 grados, ¿no? Entre un símbolo y otro. Entonces, de eso viene esa expresión de cuaternario. ¿Okay? Después lo vemos otra vez en QAM.
cuando vemos la letra Q, que tienen una disposición muy específica dentro del plano de constelación. Muy bien. Esto me lo voy a pasar porque ya yo se los hice, que es el cálculo de la potencia en tiempo, a menos que alguno de ustedes tenga preguntas. Si quieren, si tienen alguna duda, yo hice estos dos ejercicios e hice este último para demostrarle cómo se calcula. A lo que sí puedo agregar aquí, voy a aprovechar que estoy en estos ejercicios para, y con eso básicamente terminar esta sesión, que sería, imagínense que yo en vez de calcular la potencia, quiero calcular el nivel de C. Bueno, es exactamente idéntico lo que usted ve escrito aquí, solamente que se tiene que volar los cuadrados. ¿Ok? Cada quien va a participar con sus voltajes y entonces allí van a aparecer sumas y restas, ¿no? Que no pasa con la potencia. Para calcular el nivel de C, usted sirve la misma estrategia, pero sin elevar al cuadrado. Eso es válido perdón, pero aquí es otra cosa. Ojo, ¿no? Aquí tenemos el problema de que como el nivel de C es el promedio de la señal en tiempo, si usted integra una sinusoide en un tiempo tal que no quepa un número entero de ciclos, usted sabe que el área le va a dar distinta de cero. Por ejemplo, imagínense que este símbolo llega hasta aquí. ¿Ok? Entonces fíjense que las áreas venían cancelándose de lo más felices, pero aquí me va a sobrar un área positiva. O sea que si usted saca el nivel de C que proporciona este símbolo, por ejemplo, da un valor positivo. Entonces es un poquito más complicado, pero les advierto que en nuestros casos, en donde estamos insistiendo mucho que entre símbolos quepa un número entero de ciclo, eso es algo que tenemos que considerar a la hora de sacar el nivel de C, que puede ser proporcionado en una sinusoide. La mayoría de las veces va a ser cero, porque por lo que les digo, si usted me garantiza que en este caso el intervalo de tiempo es t bit medio, y usted me dice, me jura, que hay un número entero de ciclo, pues mire, ya yo sé que la integral de eso va a dar cero, ¿de acuerdo? Pero si no, tiene que hacerla y es bastante fastidioso, por cierto. ¿Ok? Y aquí pasa exactamente lo mismo. Nivel de C, bueno, aquí en este caso es obvio que el nivel de C es positivo, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir para parar la sesión.